Grave. Bueno, bienvenidas a todas. Empezamos la clase número 7 de iniquidad. Estoy disfrutando de esto y bueno, le doy gracias al Señor por la luz que estamos recibiendo, porque cuando uno se expone a Dios, ¿no? Se expone a la palabra. La palabra es como un espejo. La palabra nos ayuda a vernos. Y cuando te expones a la palabra y a la luz de Dios y estás dispuesta a rendirte, el Señor te habla, ¿no? Entonces, bueno, estoy feliz y quería, bueno, comentaros sobre bueno, eso, lo que acabo de comentaros, que tuve que escuchar la última clase porque Dios me habló tanto que tuve que ver qué son las cosas que tenía que trabajar en mi vida para dejar libre ah, mi descendencia de cualquier pecado de nuestros antepasados, ¿no? Y nuestros. Entonces ha sido muy bueno. Y ahora hoy no voy a compartir, voy a compartir con vosotras, pero sin compartir con todos. A ver, vamos a ver. Ah, ajá. A ver, a ver. Bueno, sí estáis viendo, ¿no? Bueno, es que quería hacerlo sin que lo vierais para que, como me dijisteis que os gusta más sin que se vea, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a compartir hoy. Y bueno, a ver si puedo estar sin... Bueno, no, lo vamos a dejar así. Mirad, la semana pasada hablamos de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Estuvimos hablando de Gálatas 5. ¿Y qué significa esto? Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Pues rechazar y oponerse a los deseos egoístas y pecaminosos de nuestra naturaleza humana, ¿no? Implica una muerte deliberada de la vieja naturaleza y una elección consciente de vivir guiados por el Espíritu Santo, en lugar de ser dominados por los deseos de la carne. La estructura, o sea, la iniquidad es como una estructura invisible que está ahí y nos guía a veces, ¿no? Entonces debemos a hacer morir, lo vamos a ver, es que ahora, claro, como tengo el versículo, tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio de vivir en el Espíritu y así no vivimos tan angustiados sobre esto, ¿no? Mira, la estructura de nuestra naturaleza carnal es una estructura que nos guía por la miseria, por el miedo, por la vergüenza, por el pecado, nos condiciona, nos oprime y nos lleva a la muerte y a la perdición. Crucificar la carne hay que crucificar el pensamiento, porque nuestros pensamientos carnales, bueno, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo cristiano sabe que hay que crucificar la carne y lo tenemos aquí. Pero cuando empezamos, por ejemplo, para ayunar, vale, voy a ayunar, y empiezas a ayunar y ves cómo la carne se revela. Ves cómo tu carne está diciendo, no, necesitas comer, eso no se puede aguantar. Entonces, esa es la lucha que hay entre la carne y el espíritu, ¿no? Y es un ejemplo el ayuno, pero otra cosa es la oración también. El tener un tiempo de oración corto no es difícil, pero tener tiempos de oración más largos, personales, son una lucha. Yo, por ejemplo, obedecer a Dios también es una lucha. Por ejemplo, os explico que para mí cuando el Señor me dijo que viniera a Andalucía, fue crucificar la carne, porque yo no quería venir, porque yo amaba mi tierra, yo no era de aquí, ¿no? Entonces yo no quería venir, pero yo sabía que mi esposo lo necesitaba, el padre de mis hijas lo necesitaba y de alguna manera sentía que era un sacrificio para él,
pero también sentía que si yo lo sacrificaba por amor a mi marido y por amor a Dios, porque Dios me lo estaba pidiendo, ah, sabía que Dios me iba a ayudar. Pero para mí lo más difícil, lo más, bueno, aparte de mi padre, sí, lo más difícil era decírselo a mi padre, verlo sufrir y decírselo y sacar a mis hijas de Cataluña. Esto fue súper, fue morir. O sea, no, mis hijas estaban en una buena escuela, en una escuela privada que estaba, ¿cómo se llama?, subvencionada, que no pagaba nada, pero era una escuela, bueno, sí pagábamos algo porque había una hora extra, pero poquita cosa. Y la tenía cerca de casa. Era una buena escuela, ellas estaban aprendiendo mucho, estudiaban mucho y para mí fue doloroso llevarlas a Granada, ¿no? Tan doloroso que recuerdo el momento que lo rendí, recuerdo. Eso es un momento de rendición a la que dices, bueno, Señor, ahí te las dejo, te las entrego, tú vas a hacer tu voluntad y sé, bueno, mi hija pequeña me llegó a dar las gracias, aunque nuestro recorrido aquí en Andalucía no era fijo y a veces estaba ella 3 años en una escuela o dos y luego en otra y luego en otra. Ah, ella me dio las gracias porque eso le dio mucha, mucho tipo de relaciones y la mente más abierta, porque cultural, al haber una ruptura cultural tremenda, porque ahí tenían escuela en catalán, había una cultura, una ruptura cultural, o sea, la geografía de allí no era la geografía que aprendían aquí, todo era muy diferente. Mm, pero les abrió la mente, sobre todo a la pequeña que entró a secundaria aquí. La grande entró a la universidad y no era tanto el cambio, pero ella empezó la secundaria aquí. Y yo he llegado a decirle a mi, ah, yo llegué a decirle a la profesora, pero ¿cómo sacas 7 si no hace nada en casa? Y yo decía, esta niña vive del bocadillo de Cataluña. De todo lo que aprendió allí, sigue sacando 7, pero no, pero no está estudiando nada. Y a mí yo veía que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Pero también sé que es así. La escuela pública en Andalucía es una escuela que como maestra lo he vivido, pues en los niveles altos hay niños que se pueden cargar una clase y no puedes hacer clase. Y no puedes. Intentas hacer clase y no puedes. Entonces, porque hay niños muy mal educados que se pueden meter y a los maestros nos falta autoridad y respaldo, porque no puedes castigar un niño si el equipo directivo no te apoya. Entonces, esto es una cosa, una lucha, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, yo les tuve que decir, Señor, mis hijas son tuyas. Y eso fue como que me pidieran a Isaac cuando Abraham, el futuro profesional, todo era mí. Y bueno, mi hija últimamente me lo ha reprochado, me ha dicho, mamá, si hubiéramos quedado a Cataluña, yo tendría más oportunidades profesionales, porque ahora ha perdido la lengua catalana, ¿no? Y si hubiera tenido el catalán, tendría trabajo en Cataluña. Entonces, mm, pero yo sé, Señor, yo le digo al Señor, Señor, yo lo hice por ti. Señor, yo lo hice por ti. Entonces tú eres el Dios de mis hijas y tú vas a guiarlo todo. Ahora que la pequeña no tiene trabajo aquí, ¿no? Entonces, el morir a veces es muy fuerte. Y mi padre también, mi padre me hizo una carta antes de morir que decía que no me había podido perdonar el irme a Andalucía. Yo esa carta no quería ni que nos pedía perdón.
a mí y a mis hijas por no perdonarnos. Perdón por no perdonarnos. Y yo me dolió esa carta, porque yo dije, Señor, lo siento, yo no lo hice por hacerle daño, y, pero he confiado en Dios y sé que Dios va a guiar todas las cosas, ¿vale? Bueno, mirad, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, en Romanos 8, 12 a 14, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, el peligro de no limpiarse de iniquidad y no quitarse esta estructura carnal, mental, sobre todo cultural, mental, que ya lo iremos viendo, poco a poco se irá mm, profundizando sobre esto, es muy grande, ¿no? Porque hay gente, y vamos a ver esto, está la puerta estrecha y la puerta estrecha es la cruz. Y está la puerta ancha y la puerta ancha es que no se está predicando sobre la santidad a veces en algunas iglesias, no todas, pero no se predica sobre la santidad, no se predica sobre limpiarse de pecado y se ha construido un evangelio que convive con el mundo. Y eso es un peligro, porque si estamos en un evangelio light, un evangelio suavizado, un evangelio fácil, es un evangelio de mentira. El evangelio de verdad no es fácil. Crucificar nuestra carne no es nada fácil, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Hay cosas que en la mente está bien, muy bien, pero a la que quieres obedecer, duele, duele. No, entonces, fijaos lo bueno que dice aquí en por la parte amarilla. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué bueno. Aquí nos da una manera de morir a la iniquidad, que son las obras de la carne, ¿vale? O sea, por el Espíritu. O sea, no solo lo que hemos dicho hasta ahora, sí, es que lo que hemos dicho hasta ahora también es por el Espíritu. O sea, tú cuando te arrepientes por el Espíritu. Y el Espíritu te guía a orar. Porque no os ha pasado a vosotros que a veces empezáis a orar y luego empezáis a orar cosas que ni os habían puesto por la cabeza y tú dices, wow, ¿y por qué he orado así? Pero he sentido a Dios cuando oraba así. Entonces, y sales nueva de la oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora dentro de nosotros y hace morir todo lo que tiene que morir. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para crucificar nuestra naturaleza, tenemos que crucificar nuestra manera de pensar, porque a veces nuestros juicios, por ejemplo, mm, lo dijimos cuando estábamos hablando del árbol del bien y del mal, nuestros juicios pueden ser desde el bien y del mal o desde la religión, ¿no? Y hay que crucificar esto. Porque no podemos estar condenando, o sea, hay mucha gente que usa la religión para criticar o para de esto. La Biblia no la tenemos que usar para pegarle a nadie, la Biblia la tenemos que usar para vivirla y dar testimonio y ganar gente, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que hacía Jesús. Y Jesús lo consiguió. ¿Por qué lo consiguió? ¿Porque era Dios? No. Lo consiguió se despojó de Dios. Él lo consiguió porque se sometió al Espíritu y se sometió al Padre, lo que nos cuesta a nosotros. Se sometió, obedeció radical. La obediencia de Jesús era radical. Entonces, él pudo crucificar la cultura. Él nunca tuvo juicios del tipo, es que los judíos somos muy chulos. No, al contrario, si a los fariseos les decía,
Y era la cultura que dominaba allí, la de fariseos. Había saduceos también y había otros, pero la de los fariseos era muy dominante. Y él les hacía crucificar la manera de pensar de los fariseos. ¿Por qué? Porque colaban el mosquito y el camello, ahí el eneldo. O sea, colaban muchas cosas, o sea, diezmaban las especias, que son, pues eso, el comino y el eneldo, las diezmaban, pero no valoraban las cosas del corazón. Por ejemplo, si un hombre tenía la mano seca y estaba el domingo no, el sábado en la sinagoga y Jesús lo sanaba, se cargaban a Jesús por trabajar, que no es que estaba trabajando duro, simplemente le decía, extiende tu mano y sana, no es que estaba sudando tinta, pero lo condenaban por esa cosa. Y él decía, mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Porque él veía al padre y hacía lo que el padre le enseñaba. Ese es el secreto de Jesús, una obediencia tremenda. Si nosotros hacemos eso, podemos hacer las cosas mayores que él ha preparado, ¿no? También tenemos que crucificar nuestra manera de relacionarnos con los demás, en el sentido que tenemos que ver de relacionarnos con el amor de Dios, dirigidos por el Espíritu, ¿no? Crucificar el yo y nuestros deseos. En lo de los demás me refiero al respeto, a la empatía, a escuchar, a tener relaciones santificadas, relaciones en que Dios es el que lleva las cosas, ¿no? Nuestro yo, nuestro yo es lo que tenemos que crucificar más y sus deseos carnales. No se refiere que si tu cuerpo necesita comer, no vayas a comer. No, no se refiere a deseos que no se pueden o que son demasiado ya. Por ejemplo, por ejemplo, tus deseos carnales te pueden llevar a gastar más dinero de lo que tienes que gastar. Y entonces hay un pecado económico de, de mala administración, que eso supongo que lo veremos, pero la administración económica tenemos que ser conscientes que lo que tenemos es del Señor y, y que, y que Él nos ha dejado la riqueza que nos ha dado, la casa que nos ha dado o donde vivimos, todo eso es por su gracia, por su amor. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Una manera de honrar a Dios con lo que tenemos. Y yo he tenido que pedir perdón al Señor de esto, porque a veces la necesidad económica me ha hecho pagar un curso para mejorar, o la necesidad profesional. Y luego no le he preguntado a Dios si ese curso no era bueno o no era bueno o ha sido demasiado dinero, ¿me entendéis? Hay muchas cosas que yo le he tenido que pedir perdón al Señor por ser una mala administradora, ¿no? Bueno, necesitamos, para crucificar cualquiera de estas cosas, empezamos esta lucha terrible entre la simiente carnal que está en nosotros, que está en la iniquidad, que es el ADN torcido, y la simiente espiritual, que es Cristo. Así que vemos siempre la guerra espiritual dentro de nosotros. Pero el Señor nos ha dado la forma de luchar contra esto, ¿no? Y tenemos la victoria con Cristo. Para ello necesitamos un verdadero encuentro con la cruz. Mm, en la iglesia encontramos que a veces, ya digo, según qué iglesia, no se predica la cruz a profundidad. Encontraremos nuestra libertad empezando a caminar en la cruz. La cruz es la puerta estrecha por donde debemos entrar para luchar contra la iniquidad.
El evangelio liviano, permisivo y carnal es la puerta ancha. La puerta ancha no es del mundo. La puerta ancha es un evangelio light, que no es, en realidad no es el evangelio, no es el evangelio verdadero. Y bueno, os hago la pregunta, ¿quieres entrar en la puerta estrecha conmigo? Vamos a ver, vamos a orar y vamos a ver Isaías 53. La profeta esta de la que estoy estudiando decía que lo que ella ha visto, que ha predicado en muchas iglesias, y ella ve que por qué hay gente que crece y otros que no crecen, ¿no? Y porque son pocos los que crecen. Ella se sorprende de esto y le preguntó al Señor y llegó a la conclusión que las personas que no crecen les falta tener un encuentro más vivo con la cruz, ¿no? Y bueno, yo he vivido ese encuentro cuando me convertí. También es una cosa que vivo cuando, cuando me arrepiento, ¿no? El verdadero arrepentimiento está delante de la cruz, que no es un remordimiento, que no es un arrepentimiento liviano. El verdadero arrepentimiento es delante de la cruz ver que esas llagas y esas heridas se las hice yo con mis pecados, ¿no? Mira, vamos a, voy a orar un momento, Señor. Señor, te entrego este momento, te entrego estas escrituras, sobre todo esta de Isaías 53, Padre. Y te pido que nos ayudes a tener un encuentro con la cruz, porque si te vemos en la cruz, tú cambias nuestra vida. Así que queremos ir a la cruz ahora contigo y rendirnos y abrir nuestra mente y nuestro corazón a ti y estar dispuestos a que nos hables y estar dispuestos a que nos limpies y a, y a obedecer, Señor. Padre, te entrego a las hermanas y mi vida y a todos los que van a escuchar este mensaje y te pido, Padre, que te glorifiques porque tú eres Dios. Porque si tú no edificas la casa, en vano la edificamos nosotros. Si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Así, Señor, que la obra es tuya y ayúdanos, Padre, a entenderla y a que esta palabra nunca vuelve vacía, Padre. Pues en Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y yo he resumido estas dos frases, esas dos preguntas, que el brazo del Señor se manifiesta con un renuevo. Bueno, luego viene el segundo versículo, que dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, que el brazo del Señor se puede... Oh, es que mi hija me está hablando. El brazo del Señor se manifiesta, porque dice, ¿sobre quién se manifiesta el brazo? Y el brazo del Señor se manifiesta como un renuevo. ¿Qué es un renuevo? Cuando han podado los árboles, en la ciudad, aquí en España se ve muy bien, cuando los podan, un renuevo es un vástago que echa el árbol después de ser podado, ¿no? Y vemos esos brotes. Eso es el renuevo. Entonces el Señor viene, se manifiesta como un renuevo. Esto es Isaías, 700 años de Jesús, profetizó lo que le iba a pasar a Jesús y los judíos no lo entendieron, no estudiaron este capítulo. Realmente muchos judíos no conocen este capítulo, no se enseña, por eso no lo identificaron. Este capítulo es súper importante para que un judío se convierte, para ver que el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento es Jesús.
porque es el único que cumplió más de 300 profecías que hay en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Entonces dice que Jesús, este renuevo, este brazo de Jehová que va a venir a visitarnos, será parecido a una raíz de tierra seca. No habrá hermosura ni tendrá apariencia nada atractivo para que lo deseemos. Una raíz de tierra seca, imagínate, las raíces son feas, pues de tierra seca pues no tiene nada. ¿M? Entonces, no hay parecer, no hay hermosura. No lo desearemos. Si hubiéramos visto a Jesús crucificado en aquel momento, no lo desearíamos porque decíamos, Dios mío, esto, y la gente pensaba, no, le ha pasado porque es culpable, no, porque ha dicho mentiras, porque se ha hecho hijo de Dios y no era hijo de Dios. No, sí lo era. Lo que pasa es que ellos esperaban un hijo de Dios victorioso que no tuviera que sufrir, pero ellos no entendieron que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se hizo pecado por nosotros, ¿no? Será sin atractivo, no lo desearemos. Y ahora este versículo tremendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No sé si os ha pasado de sentiros despreciados y desechados entre los hombres. Yo me sentí así siendo maestra de evangélica. Bueno, me sentí de muchas maneras, pero siendo maestra de evangélica, los maestros de religión no tenemos casi derechos. Y me dolía porque yo había sido una maestra de infantil y sabía lo que, pues había disfrutado de los derechos que tenía y había sido funcionaria y había disfrutado de muchos derechos. Y cuando me convertí en maestra de evangélica, me sentí despreciada y desechada entre los maestros, entre las maestras, porque no teníamos la misma categoría. Entonces, yo deseaba eso, ¿no? Y yo le dije, Señor, está bien, me siento así y a veces me afecta, pero yo he deseado enseñar la Biblia más que matemáticas, más que lengua, más que geografía, más que nada. Yo disfruto enseñando la Biblia. Y era el precio que tenía que pagar para enseñar lo que yo pensaba que era lo mejor y es lo mejor, la palabra de Dios, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto. También este versículo lo viví muy fuerte cuando llegué aquí a Andalucía, porque yo tenía un buen sueldo en Cataluña y yo ya ganaba hace 23 años 1.700 euros y aquí bajé a 1.200 y además nos habíamos arruinado, así que necesitábamos mucho. Pero lo que pasó es que yo salí de Cataluña, renuncié al funcionariado y nos pusimos a trabajar en el campo. Las niñas, el papá y yo. Y el papá puso a las niñas contra mí y se burlaban de mí porque yo en el campo no escuchaba bien, no iba tan rápido como ellos y no escuchaba bien lo que decían y a veces les decía, decírmelo, repetir que no lo he entendido y se burlaban, se burlaban. Y el diablo me decía, para eso has dejado tu sueldo, tu tierra, y era dolorosísimo. Y recuerdo que estuve 3 o 4 meses
con este versículo, la Biblia abierta en este versículo, y no podía leer nada más que este versículo. Todas las mañanas yo subía al terrado, que tenía un cuartito en el que tenía la Biblia abierta, y se quedó abierta allí porque no podía pasar la hoja, ni siquiera leer todo el capítulo. Me sentía así, despreciada y desechada entre los hombres. Yo pensaba que al venir a Andalucía, mi esposo me quería más, porque me había sacrificado por él, por venir a su tierra, pero no, al contrario. Entonces fue que me humilló más, como diciendo, ahora estás en mi terreno, ahora yo hago lo que quiero. Y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mi corazón tenía tanto dolor. Y era tan experimentada en quebranto que esa canción que dice, quebrántame, yo no la podía cantar. Yo le decía, Señor, no me quebrantes más porque me muero. Y Jesús fue así. Fue despreciado. Cuando lo vimos en la cruz, mm, los que le seguían de lejos. Algunos ni siquiera pudieran estar ahí. Juan y su madre estaban al pie de la cruz, posiblemente María Magdalena, pero los demás estaban lejos. Ni siquiera tuvo el apoyo de los suyos. Los dolores eran fuertes físicamente y emocionalmente. Le escupieron, le pegaron, le azotaron 40 azotes. El tipo de tortura, ah, el tipo de tortura romana era muy cruel. Pilato lo hace azotar para que los demás lo vean tan hecho polvo, que cuando lo vean así digan, bueno, ya no lo hagas sufrir más, ya le hemos bajado los humos a este que se cree hijo de Dios. Pero no, él dio su vida. Él no, él no negó la obediencia al Padre, él dio su vida. Él le dijo a Pedro, cuando Pedro cortó la oreja del ayudante del sacerdote, él le dijo, no, ahora no es tiempo de coger la espada, y le curó al sacerdote la oreja. Ni siquiera con ese milagro pararon de perseguirlo. Podían haber dicho, wow, lo que acaba de hacer a los que le persiguen. Y él era humano como nosotros, también necesitaba ser valorado. Él era humano, totalmente hombre, despojado de Dios, totalmente Dios, pero despojado. Como Dios no tenía decisiones de Dios, se sometió al Padre y al Espíritu. Él tenía mucha experiencia en ser quebrantado. Era quebrantado, bueno, para orar todas las noches y noches enteras, era un quebranto. Para vivir durante 3 años sin una cama, como decía, sin una almohada, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Era un quebranto, pero escondimos de él el rostro, lo menospreciamos, no tuvimos amor por él. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y ahora yo que estoy en esto de que me tienen que operar de una fístula, bueno, y 2 veces me han dicho que son 2 operaciones, y ya me han hecho una anterior. Digo, Señor, tú llevaste esto en la cruz. Llevó el cáncer, llevó todo tipo de esto.
a esto, yo, por ejemplo, en las iglesias que he estado, no se me ha instruido para decir si este texto es verdad y yo le creo, tengo que creer y no hace falta ir al médico. Aquí es donde yo quería ir cuando hemos estado hablando de esto. Yo os he dicho que ya iría. Mirad, si esto es verdad, y es verdad, se cumplió. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. ¿Qué pensaba la gente? Bueno, pues le ha tocado. ¿Por qué? Por presumido, por hacerse como Dios. Y ahora si es Dios, que baje. No. Él como Dios se entregó santo, como el Cordero de Dios que tenía que quitar el pecado al mundo. Pero es que aquí habla de enfermedades. No solo quitó el pecado, llevó nuestras enfermedades. Entonces nuestra responsabilidad no es tanto depender de los médicos, sino decir, Señor, si esto lo has llevado, ¿tú quieres que yo me opere? Mi caso, mi responsabilidad, ¿no? ¿Tú quieres que yo me opere? ¿O qué quieres? La verdad, os digo, lo peor de mi operación es que es el ano. O sea, imagínate la vergüenza de que te curen cada día allí. Y Buenas noches. hola, y también el dolor de eso, ¿no? Hola, Inma. Pues mirar, debemos preguntarlo. Si realmente es verdad y es verdad, yo nunca he ido, Señor, tú ya pagaste por esto y ahora ¿qué hago yo? Me voy a los médicos, me tomo las pastillas y estoy inhabilitando el trabajo que Dios hizo por mí. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido, molido. Molido es más que herido. Es que todo su cuerpo estaba triturado, no solo físicamente, sino su alma estaba triturada de tanto odio que soportó, de tanta ira, de tanta violencia que fue contra él. Se sentía así, molido, triturado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Según dice esto, cada llaga de Jesús, o por lo menos una, tiene el nombre de tu enfermedad. Es así. Tenía muchísimas llagas. Las manos horadadas, que imaginaros todos los metatarsianos que hay aquí. Muchísimos huesos. Y fueron horadados. Y el cuerpo pendía de eso. Y no sale mucha sangre en ese agujero. Pero el dolor es inmenso. Y los pies, igual. Mi padre era podólogo y yo he visto el esqueleto del pie. Tiene muchísimos huesos ahí, aquí en el empeine. Tiene muchísimo, como la mano. Y ahí eso le partieron. Y eso duele muchísimo. Pero además, 40 azotes, o sea, por lo menos había 40 llagas en la espalda. Y le ponen la espalda pegada a una madera. ¿Qué te crees que hacía la madera en la espalda? Dolor. Rascarle las heridas. Dolor. Dolor agudo. Por nuestra paz. Tenemos que apropiarnos de esta paz. Esta paz quita toda ansiedad. Él ya lo hizo. Recibió el castigo de nuestra paz. Y nosotros a veces no tenemos paz. Pero si confiamos en Él,
y decimos, Señor, tú recibiste el castigo de mi paz, entonces yo ayúdame a tener paz ahora porque yo recibo lo que la cruz me da. Y yo te pido perdón por ir corriendo al médico con cada enfermedad. ¿Por qué? Porque quiero confiar en ti. Y primero orarte a ti y decir, Señor, ¿tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer caso? O sea, los médicos son muy buenos y hacen cosas maravillosas. Pero la luz que da este versículo nos reta a creerle de verdad, a creer de verdad a Dios para eso, a creerle por nuestra paz, a creerle por molido por los pecados, o sea, para el perdón de pecados, a creerle porque fue herido por las rebeliones, o sea, a creerle por las enfermedades. Y a creerle no solo por las enfermedades, porque a veces tenemos dolores, dolores físicos. Yo en eso sí intento no tomar pastillas para el dolor. Tengo analgésicos, pero yo le digo, Señor, vale, no lo voy a tomar, voy a confiar en ti. Y, y también no voy a tomar esta pastilla, voy a confiar en ti. Ayer lo hice por la noche, porque estoy aprendiendo, estoy viendo. Y después Felipe me dijo, has roncado mucho esta noche, has roncado mucho, dormías muy profundamente. Pues le dije, pues no tomé nada, el Señor me está sanando. Entonces, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había abatido. O sea, la gente podía pensar, no, no, eso le pasa por culpa de Dios. Es lo que la gente pensaba con Job, ¿no? Todo eso le pasa porque él ha pecado. Y no, era santo. Algo ha hecho mal. La persona esta algo ha hecho mal. Pues con Jesús se pensó lo mismo. Él, él murió pensando, como dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y el gozo eras tú, yo. Cada uno de nosotros es el gozo de Dios, porque sabía que íbamos a creer en Él. Y gracias a los miles de personas que iban a creer en Él, Él los vio en la cruz. Eso dice la Biblia, que por el gozo del Señor, hay que por el gozo, a ver si lo repito bien. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por tanto, nosotros somos su gozo, somos su fruto, somos su linaje, somos su herencia, somos la gente que se ha bendecido y beneficiado. Pero tenemos que ver lo que le costó. No fue fácil para él, para que nosotros hagamos un arrepentimiento así, medio, medio regular y volvamos a pecar. A él le costó y le costó mucho. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos apartamos de él, que es el verdadero camino, entonces nos descarriamos. Y a veces siendo cristianos hemos pensado, no, no, eso ya lo sé hacer yo, no hace falta que ore, o no le hace no me hace falta pasar tiempo buscando a Dios, porque ya lo sé hacer yo. No hace falta entregar al Señor si tengo que tener este novio o otro, porque yo ya lo sé.
Y ya lo sé, me tiene que gustar a mí. ¿Mm? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y aquí quiero contaros que en Bérchules tuvimos un rebaño de ovejas y los corderitos de un año eran los que vendíamos para vivir y iban al matadero. Y era maravilloso, bueno, triste, ver los sometidos que estaban los corderos, que sabían, como que sabían que iban a morir, pero no son como los cerdos. Si habéis visto una matanza de cerdos, ¿cómo grita el cerdo? Vaya, vaya, vaya jaleo hace el cerdo. Pero el, pero el cordero no. El cordero calla. Y Jesús calló. Cayó delante de Pilato, cayó delante de Herodes, cayó delante de los sacerdotes. Solo hablaba cuando ya lo presionaban tanto que decía algo, pero él, incluso Pilato le dice, no, ¿no te defiendes? ¿Hola? Ujú. ¿Hola? Pilato le dijo, ¿no te defiendes? ¿Qué dicen estos contra ti? O sea, otra persona estaría, no, no, porque estos no tienen razón, y mira, y lo otro, el otro, porque yo soy esto y esto y lo otro. No, Jesús no se defendió, porque sabía que venía a morir y fue llevado como los corderos. Y los corderos van al matadero sometidos total, calladitos. Cuando ves la diferencia que hay con un cerdo, dices, Dios mío, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de verdad, ¿cómo son los corderos? Él no se irritó, no actuó en la carne. Sabía lo que tenía que hacer. Le dijo al Señor, a su padre, en Getsemaní, Señor, si puede ser de otra manera, hazlo, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y a veces necesitamos ver esto, porque así, eso es morir. Como Jesús murió, nosotros también tenemos que morir a nuestro egoísmo, a vivir para nosotros. El Señor dice, el que busca su vida la perderá. El que la pierde por causa mía la ganará. Mm. A veces queremos proteger demasiado nuestra vida y las cosas que tenemos, pero el Señor no se preocupa por eso. Él dice, lo que pierdas por mí, lo ganarás. Así que lo pusieron en la cárcel, le hicieron un juicio. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. O sea, es que se cumplió todo, 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 todo lo que dice aquí se cumplió. Aquí hay varias profecías. Cada cosa que dice es una cosa que tenía que cumplir Jesús. Lo ponen en la, o sea, dice por cárcel y por juicio. O sea, lo pusieron en la cárcel, le hicieron varios juicios, tres por lo menos. Fue delante de Herodes, delante de los sacerdotes y delante de Pilatos. Y luego delante de todos.
cuando empezaron a gritar que lo crucificaran. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes a los 33 años, que es la edad en que uno tiene vida plena, en que uno quiere vivir, porque es una edad que tienes salud, que es una edad que tienes fuerza, que estás en la mejor época de tu vida. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, fue muerto con los impíos porque lo crucificaron, con dos personas que eran impías, más con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque José de Arimatea, que era rico, que era parte del Sanedrín, que había creído en Jesús, como Nicodemo, se cree que José bueno, la Biblia dice que José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo porque al día siguiente era Shabbat. Y pidió el cuerpo para que el día siguiente no estuviera tanto tiempo en la cruz. También porque era súper humillante, porque era desnudo total, no como lo vemos en las películas. Aunque yo para tener un encuentro en la cruz rec- recomiendo la película de la Pasión de Mel Gibson, porque Mel Gibson, cuando hace una película, investiga históricamente. Su película tiene mucha investigación, tiene la lengua, el arameo. Nadie que ha hecho la película de Jesús se ha preocupado de que haya arameo y hebreo. Nadie se ha preocupado de esto. Mel Gibson ama a Dios y él se ha preocupado. Se preocupa cuando hace una película de hacerla buscando información histórica, información de todo tipo. Entonces, él no podemos decir, no, es que Mel Gibson es muy bruto, hacía películas muy brutas. Sí, Mel Gibson ha hecho películas muy brutas antes de La Pasión. Por eso él se dio cuenta que las películas de Jesús eran edulcoradas y hizo una película de lo que pasó de verdad. En lo único que no fue es que era un desnudo total, por respeto. Pero la película, por eso José de Arimatea va por misericordia y va a buscar el cuerpo. Se cree que Nicodemo lo ayudó, porque eran los dos creyentes que estaban en el Sanedrín y que no habían estado de acuerdo en que se matara a Jesús. Fue deshonrado con los impíos. Ahora imagínate, un Dios santo que ha vivido en perfecta santidad eternamente, que viene, que se hace hombre, que es tentado en todos los pecados, tentado en todo y sin pecado, y ahora deshonrado hasta el final, muerte como criminal. Este dolor es el que tenía Jesús. Y decía, Señor, Padre, si puedes que pase de mí esta copa, que sea de otra manera. Él sabía lo que iba a pasar. Él siempre tenía un preconocimiento porque él sabía lo que le tocaba aceptar. Y seguramente que lo sabía desde la eternidad. Lo sabía desde que Adán y Eva pecaron. Yo imagino al padre diciendo, pues ahora estos dos lo han estropeado todo. Yo enseñé una vez esto a los niños. Y, y el padre decía, estos dos se lo han cargado. Se han cargado todo lo que nosotros queríamos hacer con la humanidad. Y ahora, ¿quién irá a rescatarlos?
Y el hijo dijo, Padre, iré yo iré, yo pagaré el precio. Ya lo sabía desde la eternidad, que eso le iba a costar todo este sufrimiento. Y vino para morir. Y vino para aceptar cada llaga, cada cada esputo, cada golpe, cada puñetazo, cada espina, cada, um, cada agujero. Deshonrado con los impíos, muere como criminal, pero fue enterrado en la tumba de un hombre rico. Aunque la tumba no la necesitaba mucho, pero fue honrado por este hombre. José de Arimatea le honró y le dijo, yo quiero que en mi tumba esté Jesús. Y ahí demostró amor con ese acto. Nunca hizo maldad, nunca dijo una mentira, nunca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él pagó la justicia de Dios, aun siendo tan justo, pero se necesitaba que un cordero perfecto muriera por los pecados. El cordero no podía ser ni cojo, ni tuerto, nada, tenía que ser perfecto en todo su cuerpecito. Jesús fue perfecto en toda su alma, en todo su espíritu, en todo fue perfecto. Pero Yahvé quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Quiso quebrantarlo. Y ya había sido quebrantado, rechazado, despreciado. Constantemente luchaba con el desprecio de los líderes religiosos. Estaba acostumbrado a tener ese rechazo incluso por sus propios hermanos de la carne, que le decían, manifiéstate ya. Lo quiso quebrantar, lo obligó a padecer. Él decidió obedecer. Puso su vida para pagar el precio de nuestros pecados, pero verá descendencia. Tú y yo somos su descendencia. Vivirá largamente, tiene la vida eterna. Y en él vemos cómo seremos. Él tiene cuerpo, él come, es un cuerpo que traspasa paredes, es un cuerpo que no necesita caminar, no se cansa, es un cuerpo que come, pero es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que tiene heridas, pero ya no le duelen. Tiene las marcas. ¿Por qué tiene las marcas? Porque cuando, cuando le veamos, tendrá todavía las marcas. Y nadie podrá decir, cuando haga el juicio, cuando los muertos sean juzgados, nadie podrá decir que ese no fue Jesús, porque lo verán y dice la Biblia que dirán, este es el que traspasaron. Y por eso todavía tiene las llagas, los agujeros o las cicatrices. No sé cómo serán, pero no le duelen ahora. Ahora le duele el corazón cuando no obedecemos. Le duele el corazón cuando las iglesias se apartan. Le duele el corazón cuando la gente prefiere ignorar, no le buscamos lo bastante, no escuchamos su voz, no pagamos precios y creemos que todo en la iglesia nos lo deben, que cuando vamos a la iglesia nos den, nos den, nos den, nos den.
Y no, nosotros sabemos, tenemos que saber lo que le hemos costado a Dios. Y es importante que lo veamos. Pero dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Eso me gusta. Tú eres el fruto de la aflicción de su alma. Y, y quedará satisfecho cuando nos vea, cuando estemos sentados en la mesa del Cordero, cuando la silla que tiene tu nombre esté ocupada por ti y tú estés con vestiduras. Las vestiduras las tenemos que trabajar. Podemos llegar al cielo desnudo, sin vestidura. Las vestiduras son los tesoros en el cielo. Dice, haced tesoros en el cielo, donde polilla y orín no corrompen, y no hagáis tesoros en la tierra. Los tesoros en el cielo es todo lo que has dado, todo lo que has amado, todo lo que has perdonado, todo lo que has ofrendado. Esos son tesoros en el cielo. Y así serán tus vestiduras, según todo lo que tú hagas, por amor, viendo puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Todo lo que hagas te va a dar esa vestidura, esa, y vas a ser honrado y vas a recibir por todos los desprecios que hayas pasado en la tierra, consolación por causa de Él. Todo lo que hemos pasado por causa de Él, vamos a recibir consolación. El premio es muy grande. El premio es muy grande. Vamos a tener un cuerpo rejuvenecido, sano, que no tiene enfermedad, eternamente, que no envejece. El premio es muy grande. Vivir en la gloria de Dios con un Edén eterno, que es lo que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma y cuando nos vea quedará satisfecho y llevará las iniquidades de nosotros. Y por esto, él, por el conocimiento de su justificación, Él va a hacer justos a muchos. Nos ha hecho justos a nosotros. ¿Ves? Y lleva las iniquidades. Ya habla de iniquidad. Murió por los pecados, las iniquidades y las rebeliones. Todo eso está cubierto. Pero necesitamos arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, el pecado en el reino de los cielos es demasiado escandaloso, por muy pequeño que sea, es escandaloso, no puede entrar. Yo vi una experiencia cercana a la muerte de un pastor que no pudo entrar, volvió a la tierra, ¿vale? Dios le dio otra oportunidad, pero lo atendieron en la puerta del cielo. ¿Y sabéis qué le dijeron? Los ángeles, este día solo se han salvado 50 personas, han entrado en el cielo. Escuchan bien. De todo el mundo, en ese día, de todo el mundo que murió, solo 50 entraron. Ese pastor no pudo entrar. ¿Por qué? Porque trabajaba por su vanidad. Y era un súper buen pastor, o sea, mm, tenía muchos títulos, acogía niños, eran una familia de acogida, acogían niños abandonados. Era un pastor, pero él
falló a Dios. ¿En qué? Porque tú dices, wow, un pastor que predica, que se preocupaba por los pobres, que de esto, que lo otro. Porque no lo estaba haciendo. La motivación era el problema. Podemos hacer cosas buenas por egoísmo, por títulos, por quedar bien. No, la motivación es el amor. La motivación es, Señor, tú has pasado todo esto y yo, y yo quiero amarte. Yo quiero obedecerte. Yo quiero que tú no encuentres ningún pecado en mí. Y fíjate lo que dice, derramó su vida hasta la muerte y permitió la humillación máxima siendo santo, de ser exhibido como pecador. Permitió esa humillación máxima. Llevó los pecados de muchos y pidió misericordia para los que le mataban. Hasta esto estaba profetizado. O sea, está profetizado aquí. El versículo es este. No, está en el siguiente, creo. Bueno, o creo que lo he borrado, pero sí que está. Porque lo he puesto porque está. Dice, orará por sus transgresores. Voy a buscar el texto en la Biblia. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Aquí está hablando del acto voluntario de Jesús. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, todo estaba profetizado. Por eso cuando Jesús ya cumple todas las profecías, dice, consumado es. Todo lo que se ha dicho de él se cumplió. Y ahora dice, consumado es. Y ya allí entrega todo. Y ese consumado es que todas las victorias que nosotros necesitamos están en la cruz. Sobre el diablo, él venció al diablo con la muerte y la resurrección. Sobre el pecado, él venció al pecado. En su vida y en su muerte lo cargó. Sobre la enfermedad, cargó nuestras enfermedades, otro enemigo que tenemos. Y sobre la muerte, resucitó y venció a la muerte. Y fue el primero de los resucitados. Y nosotros les seguiremos. Él venció a nuestros 4 enemigos. Estos son los enemigos. Y el consumado es decir, ya lo hice todo por ti. Ahora no luches en la carne. Entrégate a mí por mis ojos y haz que mi muerte valga para ti. Hemos menospreciado la cruz. Hemos pensado que necesitábamos al psicólogo, al médico. Hemos pensado que Cristo no es suficiente y Él es suficiente. El justo es el que tiene la simiente de justicia. ¿Y cómo se manifiesta? En el amor que tiene, en su generosidad, en su capacidad de perdonar, en su disponibilidad de hacer que el reino de Dios avance. Uno que ha sido justificado por la sangre de Cristo tiene amor por los demás, es generoso, perdona y quiere a cooperar para que el reino de Dios avance. Pero las personas que están dominadas por la naturaleza
Caídas son gente de baja altura moral, sin principios o con pocos, sin temor de Dios, sin instinto de superación, conformistas. No quieren cambiar, están cómodos con el pecado, no son esforzados, hablan vanidades. Y a veces hablamos vanidades y a veces nos rendimos. Pero uno que ha visto a Cristo esforzarse hasta lo máximo, él tiene que responder con el amor, porque, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, gente que compite, envidiándonos, que quiere el ministerio del otro, las cosas del otro. No, tenemos que aprender a vivir con la carne crucificada. La podemos crucificar un día o para algunas decisiones y luego por pequeñas cosas no hacerlo. Tomar la cruz es cada día. Debemos vivir por el Espíritu Santo, andar por el Espíritu Santo, desechando la vanagloria, la irritabilidad y la envidia con los demás. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si buscamos nuestra vida y nuestra carrera y nuestros deseos, y a veces tenemos hasta celos de la gente que hace eso y tiene éxito y tiene gloria, y nosotros no. Pero nosotros hemos perdido esa gloria porque anhelamos otra gloria. Jesús por eso habló con parábolas, porque viéndolo no lo entendían, no veían, y oyéndolo no lo oían bien, porque tenemos oídos espirituales y ojos espirituales que pueden estar ciegos por el pecado o por otras cosas, por ataques del enemigo. Pueden estar ciegos nuestros ojos espirituales y no podemos ver estas preciosas tesoros de la Biblia. Por eso se cumple la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Eso a mí me ha pasado mm, hace años, mm, cuando sabía que iba a ir a una predica o algo, a una enseñanza de que me iban a redarguir, a veces me autoprotegía. No, me autojustificaba para no tener que humillarme por el orgullo. Jesús hablaba con parábolas por eso. Y yo pensaba, ¿pero por qué? ¿Por qué no quería que oyeran? No, porque él venía a morir. Si oían todos y se convertían, entonces no le hubieran dejado morir. Él predicó, él sanó, él liberó y enseñó que el reino de Dios es así: gozo, poder y victoria en el Espíritu Santo. Pero Él vino a morir por nosotros. La obra máxima era la de la cruz. Esa era la obra más difícil y más máxima, ¿no? Entonces hay tres tipos de iniquidades. Las voluntarias, que es peco voluntariamente y no me arrepiento. Las conscientes, que es yo soy consciente que esto es pecado y no quiero hacerlo, pero tengo esta debilidad. Y las inconscientes, por mi cultura, por desconocimiento de que es pecado. Yo me acuerdo que os voy a decir una cosa que os va a sorprender seguramente.
Pero como yo vengo de familia catalana, de abuelos, bisabuelos y papás catalanes, yo no sabía hablar español bien. En la escuela había tenido la escuela en español, pero yo tartamudeaba para dar la lección, yo tartamudeaba. Yo no tenía seguridad lingüística en el castellano. Y cuando me convertí, no había iglesias en catalán y tuve que tener un bautismo de castellano, inmersa en una iglesia que hablaba español y yo no era bilingüe total. Y yo quería una Biblia en catalán, pero me la compré, pero luego no podía seguir bien los cultos porque solo había una que era católica en catalán en aquel tiempo y tenía los versículos un poco diferentes, cambiaba el número de los salmos y me hacía un lío y dije, nada, hay que hacerlo en castellano y se acabó. Y, y tuve que morir a mi lengua, a mi cultura. Me gustaba los domingos poder ir a ver sardanas, pero pasé muchísimos años sin ver una sardana, por morir a mi cultura. Y me di cuenta que el Señor me ha hecho más humilde por eso, porque seguramente yo era muy orgullosa, porque es uno de los pecados de esa cultura. Y el Señor por eso me dijo que me fuera a Andalucía. El Señor me dijo mm, que me olvidara de la tierra y de la casa de mi padre, en el Salmo 45. Los primeros versículos de ese salmo me los dio y y que dejara esa tierra y que aquí me iba a bendecir. Y bueno, no fue tan rápido, pero sí lo ha hecho. Y sé que Dios es grande, maravilloso. Los pecados inconscientes muchos son culturales y son por desconocimiento de que son pecado. Y tenemos, por ejemplo, hay una cosa que se ve muy clara en poner la cultura antes que la Biblia. Hay culturas que se convierten, pero no convierten su cultura y ponen su cultura antes que la Biblia y se rigen por su cultura, pero su cultura dice cosas que el Señor no dice. Entonces, tienen un evangelio muy limitado porque no están dispuestos a morir a la cultura. Debemos apartarnos de la iniquidad consciente y la voluntaria. Buscar a Dios para ser conscientes de lo inconsciente, ¿vale? O sea, son dos cosas. Una es de la consciente y la voluntaria, o la voluntaria quitarla. Y la consciente, buscar a Dios para la victoria, ayunar y orar para eso. Y la inconsciente también ayunar, porque el ayuno nos da sensibilidad más grande, ¿no? Para ser libres, debemos saber el precio que Jesús pagó para que fuéramos libres y valorar a Jesús. Y esto que he subrayado en amarillo, creo que es muy importante. Decidir que el sacrificio de Jesús no será en vano para mí. Esto es una determinación que el Señor me ha hablado que es clara que hay que hacerlo. O sea, yo decido, Señor, que tú no has muerto en vano para mí y que todo lo que has hecho en la cruz es, está vivo en mí. Y si tú me has dicho que vences la enfermedad, pues yo la venzo contigo. Tú, una llaga tuya lleva el nombre de mi enfermedad y tus agujeros llevan el nombre de mis pecados. Esta determinación de caminar en justicia y crucificar la carne es lo que tenemos que hacer apasionados.
ver en cada pecado nuestro, ver cada pecado nuestro en sus heridas, como he dicho, escritos nuestros pecados en sus heridas, ver escritas nuestras enfermedades en sus llagas, estar comprometidos a seguir a Cristo, cueste lo que cueste, a no vivir un cristianismo liviano, a crucificar todo lo que soy, todo lo que tengo, y romper las estructuras de iniquidad de nuestra naturaleza carnal. Y aquí hay un texto muy bueno en Primera de Juan. Primera de Juan es muy buena para esta lección. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, los mandamientos, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esta palabra permanece es súper importante. Después de haber hecho todo lo que hemos hecho a través del capítulo 53, la palabra que sigue es permanece. Permanece allí. Esa es. Permanece en la cruz cada día, crucificándola. Que el enemigo te dice cosas negativas, crucifica esos pensamientos. Que te trae pensamientos de depresión, crucifica esto, permanece en la victoria. Con Cristo tengo la victoria, te callas, diablo, en el poderoso nombre de Jesús. Te callas. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque podemos haberle visto y conocido, pero no hemos permanecido. Y nos hemos bajado de la gracia, nos hemos bajado de todo y empezamos a vivir vidas simplemente humanas. A lo mejor por un ataque, a lo mejor sí, por un ataque del diablo, por cualquier cosa, por una enfermedad, por cualquier cosa. Perdemos la vista de Jesús. Sacamos los ojos, los ponemos en las cosas, en las aflicciones y bajoneamos todo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Fíjate qué fuerte. Es practicarlo así. Este es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Y esto es un versículo que a mí me encanta. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y esa es nuestra victoria. Y si nosotros declaramos esto en oración, tenemos grandes victorias, porque el Hijo de Dios responde a esta promesa, responde y la respalda. Y cuando oras, yo cuando oraba por los niños en la clase, que el Señor les bendijera y decía esto, que el Hijo reclamaba esta promesa. Jesucristo, ven a deshacer las obras que el diablo ha hecho en estos niños. Porque eso, él odia al diablo y odia a su obra, aborrece todo lo malo. Y él va a responder a esa oración. Señor, tú apareces para deshacer toda obra del diablo de iniquidad en mí. Tú la deshaces. Ayúdame a tener la luz. Y ayúdame a permanecer. Y ayúdame a estar decidido a no dejarme vencer por el diablo, ¿no?
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. Wow. Esto es muy fuerte, porque a veces hay enemistades con los hermanos de la iglesia. Pero fíjate qué fuerte es lo que dice, que los hijos de Dios se manifiestan por la justicia, por no pecar, pero que los hijos del diablo son los que no hacen justicia ni aman a su hermano. ¿Por qué no amamos al hermano por falta de perdón? Eso no quiere decir que vas a dejarte machacar por el hermano. Eso no quiere decir. Perdonar no es ponerse de alfombra. Perdonar es, por la gracia de Dios, traer el amor de Jesús en la cruz que perdonó los pecados de los que le mataban. Eso es perdonar. Traer ese amor, ir a la cruz. Ir a la cruz y decir, Señor, por ti puedo perdonar. Porque tú me das un corazón de carne, no un corazón duro como una piedra. Y vamos a dejarlo aquí. Ha sido muy largo, pero es importante. Oh, oro que el Señor haga esta obra en nosotros. Que la obra de la cruz se manifieste, que podamos crucificar todo lo malo, que seamos de Cristo, que permanezcamos en Cristo, que Dios nos ha dado una gran victoria. Y todo esto que nos ha pedido Dios no es difícil porque por su gracia lo podemos hacer. Como he dicho al principio, haced morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Este es el que nos da la victoria. Así que dejo de compartir y dejo de grabar y podemos comentar.